El próximo tema se trata de cáncer urogenital, o sea, cáncer de vejiga. Comenzamos diciéndole, jóvenes, que el cáncer de vejiga es uno de los cánceres que más rápidamente avanza. Crece tan rápidamente que cuando uno lo diagnostica, tiene que decir al paciente, esto es el día ya, porque lo descubrí. Algunos creen que después de un mes o 2 meses se pueden operar. Cuando pasa un mes o 2 meses, a veces después de ir operado. Sí, Crece tan rápidamente, jóvenes, y la primera manifestación, a Dios gracias, se da a conocer con la hematuria macroscópica, porque hemos dicho que toda hematuria macroscópica silenciosa es sinónimo de cáncer de vía urinaria. Será riñón, será de vía ejecutora, será de vejiga, pero hay cáncer. Entonces, tiene mucho que ver, es un crecimiento descontrolado y anormal de las células que invaden o se propagan tejiendo la vejiga. O sea, crece tan rápidamente, como les decía, que no da tiempo. Es la neoplasia más maligna del aparato urinario. Tiene mucho que ver, les decía, creo que les hablé de esto, de los que fuman cigarrillo, ¿no es cierto? Que dentro del cigarro moderno existe la alfa y la beta naftalina, son productos químicos. Y se ha demostrado, porque está muy bien estudiado, que este producto es el que altera a nivel del núcleo de la célula. Y por ahí comienza la alteración celular y va cambiando, propagándose el cáncer de vejiga. Fíjense, tiene una relación históricamente siempre entre los más jóvenes y mujeres. Frecuente entre los 55 y los 73 años de edad. Siempre más frecuente en el sexo masculino. Tiene mucho que ver con la manufactura, manipulan metal, y hoy en día, en los que trabajan con pinturas industriales, pero tiene mucho que ver, jóvenes, que hoy en día en Santa Cruz. Yo he visto mucho pacientes menonitas en el cáncer. ¿Por qué razón? Porque manipulan productos químicos que utilizan para sus hígado, ¿no es cierto? Entonces, ahora no puedo decirles si está el producto que causa mayor producción de cáncer, no lo sé, pero son los productos químicos que lo manipulan para sus hígado, lo que origina el cáncer de vejiga. Aquí está también lo que manipulan gas y la alquitrán. Aquí está lo que decía del tabaquismo. Se está casando el cigarro con el hombre y está la muerte de trasismo, porque así es, ¿no? La irritación e infección crónica de la vejiga también tiene mucho que ver con la proliferación o con el aparecimiento del cáncer. Por eso es que se le nombra a la esquistosomiasis como una enfermedad, como una patología que predispone al cáncer de vejiga. Entonces tenemos el carcinoma epidermoide, fíjense acá. Tenemos la uretra peniana, aquí está la glándula prostática, este es el esfínter externo, este es el esfínter interno, aquí está la vejiga. Fíjense, aquí están los testículos para que lo vean. El testículo, este es el epidídimo, y del epidídimo viene el conducto deferente. Fíjense cuán largo es. Viene por encima, viene por acá, hasta que llega hasta la vesícula seminal, ¿cierto? Y de las vesículas seminales bajamos el espermatozoide de la vesícula seminal, y de la vesícula seminal por el conducto eyaculador, este es el conducto eyaculador, desciende en el velo montano, o desemboca, perdón, en el velo montano, por ahí. Entonces, la vejiga tiene relación también con el colon, ¿cierto? Por la parte final del intestino grueso. Por eso es que cuando hay tenemos fístulas, las fístulas internovesicales, comunicación del intestino grueso con la vejiga, hemos dicho que el síntoma patognomónico se llama neumaturia, por la presencia de aire entre la vejiga, ¿cierto? Y también otra de las causas es
la enfermedad de Crohn, los divertículos son muy frecuentes para que se presente una fístula. Pero el cáncer de vejiga, jóvenes, el cáncer de vejiga, cuando una vez comienza, hay que tratarlo. ¿Tiene curación? Tiene curación, dependiendo del estadio donde se lo encuentre. Pero sigamos. Hay que tomar en cuenta los antecedentes personales del cáncer de vejiga. Fíjense, esto es un tejido sano y esto es el cáncer de vejiga, es un tumor visceral. ¿Cuál es la clasificación del cáncer de vejiga? En el tumor primario no se puede evaluar el tumor primario. En el T0 hay bastante de tumor, pero aquí tenemos el TEA carcinoma papilar, el carcinoma del tumor plano. Fíjense, el T1, el tumor invade el tejido conjuntivo subepitelial, o sea, hasta T2, el cáncer se cura. Entonces, ¿cómo? Desde acá hasta acá, el cáncer de vejiga tiene curación. De T3 para abajo, no hay cura. Y justo en el T2 significa que cuando todo este T1, T0, en fin, compromete el epitelio de la vejiga, y hay la mucosa, la submucosa, ¿no es cierto? Y debajo se encuentran las tres capas musculares, ¿no es cierto? Porque tanto hemos hablado de la capa muscular. Tenemos dos capas longitudinales, una interna, una externa y una circular media. Ya. El T2, el cáncer, fíjense, vamos a ver, el tumor de vejiga, el cáncer de vejiga, es como una plantita que tiene su raíz. Y esa raíz va metiéndose en profundidad. Cuando la raíz del cáncer compromete mucosa, submucosa, muscular superficial, longitudinal y muscular media circular, hasta ahí se cura. Cuando llega a la capa longitudinal, o sea, la última capa longitudinal, debajo ya está la serosa, ¿no es cierto? Hasta ahí ya no se cura. ¿Entienden? Entonces, todo depende de la profundidad de la raíz, entre comillas, del cáncer de vejiga. Ahorita vamos a ver. Fíjense, está ahí. Esto tienen que sacar ustedes una fotito para que tengan mayor, se imaginen mejor. Fíjense, aquí está el cáncer in situ, que está ahí en la mucosa. Aquí está la mucosa y la submucosa. Esta es la capa muscular, esta es la capa profunda y aquí está la serosa, ¿cierto? Entonces, el TA está en la mucosa. El T1, fíjense, penetra hasta la primera capa muscular, que es la primera longitudinal. El T2 llega, compromete ya la capa longitudinal y la capa media, que es la circular, llega a comprometer. Y el T3 ya pasa las tres capas musculares y llega a la serosa. Hasta aquí, todo esto se cura. T3 para allá, no hay pipí. Ya el tratamiento tiene que ser radical. O sea, ya estamos hablando de que el T3D llega fuera de la serosa y el T4 prácticamente envía metástasis a distancia. Nosotros sabemos que todo cáncer, todas las metástasis siempre van de abajo hacia arriba, ¿cierto? Muy bien. Esto es lo mismo. El desarrollo del cáncer dentro de la fisiopatología puede dividirse en dos ramas: tumores uroteliales y tumores no uroteliales. ¿Qué pasa con los tumores uroteliales? Se presentan por lesiones y proliferación de cápsulas de células anormales en el urotelio vesical, o sea, en la parte superficial. Se encuentra en forma exofítica, como una plantita, o bien sólidas o ulceradas o planas. Ahorita van a ver. La estructura histológica en general
es papilar con alteraciones de la polaridad, tamaño y alteración del núcleo. O sea, ¿qué quiere decir? Y los tumores no uroteliados. Todo está, ustedes saben que la célula, existe el RNA, existe el DNA, el núcleo, existe el nucleo. La alteración de esto comienza en el nucleo, pero una vez que se altera una célula, comienza prácticamente por presentar, a crecer rápidamente, a desarrollarse el cáncer de vejiga. Esa es la característica del cáncer. Una vez que comienza, no para por nada del mundo, a no ser que nosotros lo paremos por cirugía, con tratamientos que posteriormente vamos a hablar. Y en los tumores no uroteliales, esto se presenta por medio de estructuras contiguas o no uroteliales. Por ejemplo, el carcinoma epidermoide, el adenocarcinoma, tumores mixtos diferenciados, tumores por metástasis de otros tumores como linfomas, el feocromocitoma, el endometrioma y los sarcomas. El endometrioma ya está viniendo del otro lado del endometrio, ya está tomando a la vejiga por recetar, ¿cierto? Ya prácticamente no se está originando dentro mismo de la vejiga. Los tumores uroteliales de células de transición tenemos en cuenta. Estos jóvenes tienen que tomarlo muy en cuenta. Aquí dice, por ejemplo, el 95% de los tumores son de origen epitelial y el 5% son tumores mesenquimatosos. Los tumores uroteliales de células de transición tenemos el papiloma mentido, el exofístico, tumores uroteliales de escaso potencial maligno, carcinoma. Esto no les voy a preguntar, lo que me interesa es que sepan esto. El 95% es de origen epitelial y el 5% es de origen mesenquimatoso. Estos detalles no les voy a preguntar. Ahora, horizonte de progresión clínica, o sea, cómo se va a propagar. Tenemos las infecciones frecuentes en orina, hemos dicho que son una de las causas para que haya un cáncer de vejiga. Los hábitos inadecuados. Entonces, existen estos factores de riesgo de fondo, ocasionan una lesión en los genes durante la vida celular, lo cual ocasiona una displasia y una metaplasia por una formación de tumores en la superficie vesical. Pero ¿dónde ocurre esa displasia y la metaplasia? A nivel del nucleo. ¿Ya? Entonces, también lógicamente existen alteraciones de los genes supresores. Esto estamos hablando ya de marcadores tumorales. El P53, el BTA, el antígeno de Lewis. Estos son prácticamente marcadores tumorales que hoy en día están vigentes para un cáncer de vejiga. Pero, ¿se acuerdan que yo les hablaba a ustedes de la citología urinaria? ¿Se acuerdan que hablamos? El mejor método, jóvenes, para detectar tempranamente un cáncer de vejiga. ¿Por qué razón? Hoy en día, aquí por supuesto que no se hace, ¿entienden? Pero, por ejemplo, en el lugar donde yo hice la especialidad, este señor es reumatólogo. Yo tenía toda la libertad de hacer lo que yo quería. Reumatólogo, citología urinaria, pedía citología urinaria, a ver, que me gustaba pedir un laboratorio de hacer una detección temprana del cáncer de vejiga. En el hospital lo hacía. Aquí es lo complicado, porque no tienen ese entrenamiento. ¿Por qué? Porque no es para cualquier laboratorista, no es como hacer un examen de orina, como cualquier examen de materia fecal, no. Son técnicos especializados en hacer citología urinaria. Por ejemplo, veía yo a cualquier campesino que venía del campo, agricultor, citología urinaria. Sí. De ellos, por ejemplo, que venían los nordestinos, del nordeste, dicen, yo no conocía, que había esquistosomias, citología. Yo quería detectar cáncer precozmente e ir a mi jefe y decirle, mire doctor,
detectado. En los 3 años que estuve allá, un solo caso con la psicología. Pero eso tiene su explicación. Me decía mi jefe, boliviano, sigue pesquisando, así doctor, me gusta, siga pesquisando. Pero, ¿qué pasaba? Yo trabajaba, hacía de especialidad en un hospital estadual. Los trabajadores estaduales, los trabajadores del Estado, es como que le dijera, atienden a puro docentes universitarios, o sea, por los trabajadores universitarios, o sea, un buen seguro que tiene buena economía y trabaja con cierto tipo de gente con un nivel cultural diferente a todos los campesinos. Me dejo entender, ¿cierto? Con un nivel sociocultural elevado, no un nivel sociocultural bajo. Por eso es que a mí me extrañaba ver que no veía cáncer de pene. El cáncer de pene es frecuente, humilde. Es muy difícil que veamos cáncer de pene en Yapica. No se ve, no tiene cáncer de pene. Pero sí la gente humilde. Entonces, por eso es que yo no veía cáncer de pene porque con la gente que viene acá. Entonces, por eso es que mis pesquisas no eran tan efectivas, eran efectivas, sino que no detectaban, porque trataban con gente de un nivel económico. Pero también algunos eran fumatéricos, pero no tuve la suerte de detectar cáncer de vejiga en un paciente que haya dominado, que haya fumado, que haya echado cigarro, con una sola vez, porque me daba y me afectaba, pero bueno, solamente para decirles que la psicología urinaria es uno de los mejores métodos diagnósticos para hacer un diagnóstico temprano de un cáncer de vejiga. Aquí está lo que hemos hablado, las capas de la pared vesicada. Aquí tenemos siempre de dentro hacia afuera, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el cáncer crece para adentro. Aquí está el cáncer y la raíz va para adentro. Entonces, tenemos el epitelio de transición, la lámina propia, la submucosa, y aquí está el músculo del sordo. 1, 2 y 3 capas. Longitudinal interna y externa y la circular media, ¿no es cierto? Y por fuera está la serosa. Entonces, ya está. Entonces, y aquí tenemos la adventicia. Entonces, el cáncer, cuanto más profundo está, más complicado su tratamiento. Y aquí está lo que yo les decía. Fíjense, aquí tenemos el arbolito con su raíz. Aquí tenemos carcinoma o papiloma, carcinoma papilar, es un carcinoma papilar. Este es un carcinoma papilar infiltrante que rápidamente se va hacia las profundidades, entre comillas. Aquí tenemos un carcinoma plano no infiltrante y aquí tenemos un carcinoma plano infiltrante. Son los diferentes tumores que se presentan en la vejiga, pero son tumores. ¿Cuáles son los más bravos? Este, por supuesto, este y este, porque rapidito se van hacia a comprometer la capa muscular. Estos son los más complejos a tratar. El carcinoma papilar, fíjense, endoscópicamente se lo ve así. Ustedes conocen el brócoli, ¿cierto? Ni más ni menos que un brócoli, pero no de ese color. Es un tumor acuminado, color pálido, con pólipos y un sangrado fácil, un sangrado prolijo que presenta por ahí. Toca cualquier cosa, bueno, inmediatamente comienza a sangrar. Entonces presenta un núcleo central de tejido vascular y puede ser de 1 centímetro a 5 centímetros. Fíjense, acá está. Pero es esto. Ustedes ven
en la orina, o sea, dentro de la vejiga con la cistoscopía, el tumorcito se mueve, como han visto esas plantas ahí en el mar, ¿verdad? Que se mueve así. Pero imagínense ustedes un brócoli moviéndose dentro del agua, ni más ni menos, pero no de color verde. Entonces, ese es el tumor papilar, el carcinoma papilar. Tendrían que apagar la luz para que veamos esto. Aquí tenemos figura. Este es un papiloma invertido. Vean ahí, estas son las diferentes imágenes obtenidas mediante la cistoscopía. Es así que se ve. ¿Ya? Cuando uno lo detecta de este tamaño, que es el ideal detectar, cuando están así, prácticamente han ocasionado una hematuria macroscópica masiva. Ya se manifiesta acá, aquí estoy presente. Hacemos cistoscopía, inmediatamente tenemos que hacer el tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque eso nosotros podemos resecarlo endoscópicamente, se lo saca y se trata de ir a la raíz, sacar todo el cáncer, y ahí nosotros al operar eso, enviamos inmediatamente todas las piezas que sacamos, todos los pedazos que sacamos del cáncer de vejiga, enviamos al patólogo, porque nos interesa saber la profundidad de la raíz del cáncer, hasta qué capa me está comprometiendo para ver mi tratamiento posterior. Y van a ver en qué consiste el tratamiento, que es muy interesante. Aquí tenemos el grado 2, tenemos carcinoma papilar infiltrante, y el grado 3, carcinoma plasma infiltrado. El carcinoma in situ. Carcinoma in situ es una lesión plana que de alto grado. Cuando hablan de alto grado, quiere decir que es muy agresivo. Una que presenta mucosa enrojecida, granulosa engrosada, no produce, o sea, no tiene una masa, como vimos nosotros, pero gran extensión y compromete la capa muscular. O sea, no tiene el in situ, no tiene esta imagen, no tiene esta imagen. Presenta una irritación o infección crónica. Los carcinomas mixtos son tumores fulgosos, son infiltrantes, invasores y ulcerosos. Este es el que tenemos, son las características del carcinoma epidermoide. Irritación, infección crónica, pueden ser carcinomas mixtos, pueden ser tumores fulgosos, infiltrantes, invasores o ulcerosos, son las características. ¿Ya? El adenocarcinoma se origina por restos del curaco o por obstrucciones de glándulas. ¿Qué es el curaco? ¿O dónde está el curaco? A ver si se acuerdan. Ya vamos a dar el examen del próximo sábado. ¿Dónde está el curaco? ¿Qué es el curaco? Eso le voy a preguntar. Esto las anomalías congénitas habíamos visto, una comunicación que va desde el ombligo hasta la vejiga, que no se cierra, no se cierra. Entonces, si no presenta una metaplasia intestinal, es invasivo, agresivo y presenta metástasis. Son carcinomas de células pequeñas, de origen de células neuroendocrinas, corresponden a menos del 1%. Es el famoso sarcoma, donde presentan células musculares, son grandes, entre 10 y 15 centímetros, son blandos, carnosos y siempre son blanco grisáceos. Toditos son sangrantes, no hay uno que no sea sangrante. ¿Cómo es el cuadro clínico? ¿Qué sintomatología presenta un paciente con un cáncer de vejiga? Podemos comenzar por donde nosotros nos dé la gana. ¿Por qué? Porque puede presentar, los síntomas son atípicos. Lo único que es común es el hematoma. Puede comenzar por una polaquiuria, urgencia, disuria, pérdida de peso, anemia por hematuria, puede
puede presentar la fístula rectovesical, o sea, la neumaturia. ¿Puede ocasionar una hidronefrosis? Claro que sí. ¿Por qué la hidronefrosis? Porque el cáncer está en los dos meatos que desembocan en la vejiga. El cáncer puede crecer y obstruir los dos meatos laterales, los obstruye y ocasiona una hidronefrosis hacia arriba, ¿no es cierto? ¿Puede ocasionar un daño renal con anuria? Puede. ¿Por qué? Porque obstruye el DT, la salida de la orina. ¿Puede ocasionar una obstrucción ureteral? ¿Puede ocasionar una cistitis con una retención urinaria? Puede. ¿Por qué? Cuando somos cáncer tan grande la masa tumoral que llega a ocurrir el cuello de la vejiga, también puede ser y ocasionar una retención urinaria. Pero les estoy hablando de esos tumores que ya prácticamente son inoperables, que ya he visto varias veces y ahorita vamos a hablar cuál es la solución. ¿Cómo tiene que ser el examen? Hay que hacer un examen abdominal y pélvico. Uno siente, palpa un endurecimiento de la pared vesical, principalmente a nivel del hipogástrico. Entonces, cuando uno siente ese endurecimiento, ya uno tiene que sospechar un carcinoma infiltrante que puede ser más extenso. En el cáncer con metástasis puede haber cáncer pulmonar y aparición del ganglio de Virchow. O sea, cuando ya el cáncer ha enviado metástasis, las metástasis, como he dicho, van para arriba, ¿cierto? Estos tumores con cáncer, al igual que el cáncer de testículo, tienen mucha afinidad con los pulmones, pero van a atacar todos los órganos. Y la característica, lo típico, es que aparece el ganglio de Virchow. Nótense. En estadios avanzados hay dolor óseo y abdominal. Para el diagnóstico hay que hacer un buen examen clínico, examen físico, hay que hacer unas pruebas de laboratorio, examen general de orina, aquí está la citología urinaria de que hemos hablado, hay que tener marcadores tumorales, PTA, P53, etc. Imagenología, siempre hay que pedir un estudio contrastado, jóvenes. Ya sea una urografía excretora, una urotomografía con contraste, una cistografía, se puede pedir, se debe pedir, no se puede. Tomografía y la resonancia, la cistoureteroscopía. Siempre, sí o sí, en cáncer de vejiga se tiene que hacer una cistoscopía, porque tenemos que verlo directamente al tumor de vejiga para ver qué camino tenemos que tomar frente a ese tumor. Y por supuesto, se tienen que realizar las pruebas inmunohistoquímicas. Dentro del examen físico tenemos el cuadro clínico sugerente de patología urinaria, infección urinaria y lo más importante, la hematuria, ¿cierto? Cambios en los hábitos de la vejiga o síntomas causados por irritación. En el examen físico abdominal, la presencia de masa palpable en hueso pélvico, una movilidad, rigidez expensa del tono muscular de la pared abdominal. ¿Qué quiere decir? Nosotros jóvenes, los urólogos, cuando palpamos una masa tumoral, ya sea de hombre o de una mujer con una hematuria macroscópica, y a la palpación vemos clarino que se palpa en la vejiga, ya se nos hace así el cuerpo. ¿Por qué? Porque sabemos ya que ese tumor es inoperable. Cuando cunde la vejiga, ya no hay manera de curarla, ya no existe. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una cistectomía radical. La cistectomía radical significa sacar toda la vejiga y los ureteres tenemos dos caminos. O los llevamos a la piel, que se llama ureterostomía cutánea, o los llevamos al intestino y los implantamos dentro del intestino grueso para que la orina vaya por el intestino grueso y salga por el recto. Me voy a detener un poco en esto. En el Brasil hicimos esta cirugía. Bueno, no la hice, la acompañé. Y se hizo a un paciente que no tenía un buen nivel cultural.
nivel socioeconómico elevado, este paciente no lo tenía. Entonces, imagínense ustedes, nosotros se le había hablado al paciente de que ya no iba a orinar más por el pene. Él tenía, cada que tenía deseo de orinar, tenía que ir como mujer, bajarse los pantalones y la orina salía por el recto, por supuesto. Entonces, se le habló, se le comunicó, pero eso hacíamos una autocrítica. No hubo un tratamiento psicológico para prepararlo psicológicamente al paciente. ¿Por qué? A ver, solo imaginémonos nosotros, porque el médico siempre tiene que practicar la empatía. Un médico que no practica la empatía, no sé qué se llamará, ¿no? Existe esa gente que le importa un bledo lo que pasa con el paciente. Pero uno tiene que ubicarse en la situación del paciente para buscar qué camino seguir para darle asistencia de vida al enfermo. Entonces, bueno, como uno estaba estudiando, uno miraba, observaba y lógicamente iba aprendiendo. Así que el paciente aceptó, se hizo la cirugía, se hizo la cistectomía radical, se le puso los ureteres en el intestino y bueno, tranquilo. Pero la vida que llevó ese hombre era prácticamente un suplicio. ¿Se imaginan? Largarse un gas, no podía, ¿no es cierto? Tenía que ir al baño y todo el tiempo era la materia fecal con orina, o sea, era todo el tiempo con diarrea. No era que estaba enfermo del intestino de ninguna manera, sino que esa incomodidad, el tipo decía, ¿no? Doctor, yo no debería haberme hecho esta cirugía. Hubiese querido que me ponga porque no puedo salir a la calle, no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque si tienes deseo de entrar al baño, no es como cualquiera de nosotros. Agarra la casa, se para en una arbolita, en la oscuridad, ¡chau! Ya está. Sí. Cerró los ojos y no hay nada. Pero este hombre tenía que sentarse. Conclusión, se suicidó. Entonces, cuando me tocó a mí hacer estas cirugías en Santa Cruz, con esa experiencia vivida allá en el Brasil, no me animé a colocar en el intestino. Siempre hice cistectomías radicales abocando los ureteres a la piel. No piensen piensen un poquito, mejor dicho, no crean que yo lo hacía por curar al enfermo. No. A veces la conducta quirúrgica, todo cirujano va a intervenir quirúrgicamente para mejorar la calidad de vida del enfermo, no siempre con fines curativos. ¿Por qué? Las veces que yo hice cistectomía radical, ninguno, soy muy honesto, fue porque tenía que curarse, sino para que viva bien. ¿Por qué razón? Porque una vez que el cáncer de vejiga comienza la hematuria, no para. Entonces, este señor con cáncer de vejiga pide sangre a la hermana, a la otra hermana, al sobrino, a la cuñada, a la vecina, al primo, a la prima, a la suegra, a la familia, en fin. Rapidito termina con toda la familia. Y no hay plata que abastezca para comprar sangre de poner sangre. Ahí no hay tal eritropoyetina, seguro que el coche ni con eritropoyetina abastece la hematuria que ocasiona el cáncer de vejiga. Entonces,
terrible a la familia que tiene un paciente con un cáncer de vejiga ya inoperable. Entonces, uno le dice que vamos a sacar la vejiga, le vamos a colocar aquí a la piel, le vamos a poner una bolsa ahí para que la orina junte en la bolsa y el paciente va sacando y cambiando la bolsita para, ¿qué se llamará? ¿Qué se llama? Vamos a hablar de terminología médica, de que no hablamos. Cuando los ureteres se lleva la piel, ureterostomía. Acuérdense de la colostomía, gastrostomía, y aquí es ureterostomía cutánea. Entonces, ustedes tienen que saber lo que significa el prefijo ostomía, ¿cierto? Hay un club en Santa Cruz de los ostomizados, donde toda la gente aquí en Santa Cruz que necesita esas bolsitas, los que manejan colostomía, porque tienen sus bolsas, ¿no es cierto?, de colostomía. Entonces, los que manejan orina tienen sus bolsas de ureterostomía, que es diferente. La bolsa que recibe la orina es diferente a la bolsa que recibe la materia fecal. No es la misma. Los dispositivos para recibir la orina son totalmente diferentes. Entonces, se hace un club, todo el mundo, todos somos ostomizados. Entonces, demos cuota y entre todos pidamos a la aduana de Santa Cruz que estamos importando bolsas de colostomía de allá de la China. Entonces, como tenemos un club de ostomizados, somos todos enfermos, el gobierno facilita la importación y a costo bajísimo de todas las bolsas a los ostomizados que hay en Santa Cruz. Entonces, se tienen que anotar y cada uno da sus cositas, paga una cosa, pero se benefician mucho por obtener ese material para colocarse. Dígame. Entonces, ¿qué pasa si esa persona está autorizada? Es una persona del campo, ¿no? Y no tiene la opción de comprarse esa bolsa, ¿no? Y él, tal vez en su ignorancia, se pone algo ahí, una bolsa, puede ser, no sé, para luego usar esa bolsa. ¿Y qué pasaría en ese caso? Ya, el problema es el siguiente. Toda ureterostomía cutánea, toda, por muy bien hecha que esté, siempre se cierra, tiende a cerrarse la boca de la ureterostomía cutánea. Tiende, por la característica misma de la piel, tiende a cerrar. Entonces, el médico, el urologo, siempre una vez por mes lo citamos, lo dilatamos y listo, le ponemos su bolsita y lo despachamos. Él tiene un dispositivo que es fijo. Entonces, como es fijo y tiene un pegamento, está pegado a la piel, que no hace daño a la piel, pero está pegado. Y tiene como ¿qué le diría? Es como una monturita así de goma que se apega ahí y la bolsa de ureterostomía viene por encima, se acomoda bien. Entonces, lo único que saca es la bolsa, pero el otro dispositivo permanece. No se toca. Entonces, ese paciente está destinado sí o sí a venir cada cierto tiempo aquí para el cambio de bolsa. Se puede cambiar la bolsa ya. Lo que pasa es que tiene que tener el sistema adecuado para su ureterostomía. Él tendría que llevar su bolsa todo un mes y venir una vez al mes a que el urologo que lo operó le haga una dilatacióncita y sería otra. Pero lógicamente, jóvenes, te vuelvo a reiterar, no es curativo el tratamiento, no se va a curar. Es para que mueran mejor, sin tanta, es para que dejen de colocarse sangre, dejen de hacerse tanta transfusión de sangre. Porque no hay familia que aguante con tanta transfusión de sangre que necesite esta patología. ¿Entienden?
Entonces uno les explica y les dice, igual que en el cáncer renal, es por la hematuria macroscópica que hay que retirar. No siempre, hemos dicho que la única manera de curar es por la cirugía. No siempre se cura. Son 5 años que tienen que esperar para saber si ese paciente se va a curar o no se va a curar. En cambio, en el cáncer de vejiga, cuando vayamos en ese etapa, cuando ya cumplió, no le vamos a mentir, te vas a curar, mi hermano. Mentira. Fue un tiempo el que más vivió, un amigo, cuando yo vivía, alguien conoce Guaracachi de acá, que alguien vive por Guaracachi. Bueno, yo vivía en Guaracachi, del hospital de Guaracachi, más allá, esa casa de los ferroviarios, ahí vivía, mi padre era ferroviario. Y el colectivo de la línea 1 en rojo llegaba solamente hasta el tercer anillo. Hasta ahí era la parada. Y de ahí había que instalar planta punta hasta Guaracachi, que era un arenal, todo eso era pues, tierra, arenal, no era el camino cristiano. Y el camino sí hasta Cotoca, era un arenal de. Entonces, para ir al mercado con mi madre a ir a los pozos, el colectivo nos dejaba ahí en el tercer anillo y a patitas con las bolsas hasta allá. En carretillas dejábamos cuidando una carretilla y con la carretilla, pero bueno, tenía que vivir de la vida, ¿no? Pero en Guaracachi había, qué sé yo, había una granja donde comprábamos leche, donde justo en la esquina donde está la cerámica Mara, creo que hay una cerámica, ¿no es cierto? Donde está la fábrica de cerámica del cuarto anillo, ni es del cuarto anillo. Ahí, ¿cómo? Cerabor. En Cerabor, ahí era la granja. Entonces, era monte lindo, por el camino iba, de mañanita iba a comprar leche, compraba leche y me venía a mi casa. Era lindo, bueno. Entonces, el vecino no vendía leche, pero tenía otro puesto, tenía vacas. Y este señor, amigo, ya cuando viene el polvo, lo vi, ya mayor el hombre viejo, mayor el viejo, como tenía plata, se acarició de una jovencita. Y un día vino y dijo, oye, estoy orinando sangre. Bueno, Marcela, ahora una citoscopía. Tengo que operar. No puede, me dijo, tengo que ir a Brasil, tengo que llegar. Estoy yendo con mi dama de vacaciones. Uno lo veía al viejo, a la jovencita, bueno, ella se da cuenta, pero por la plata vieja. Mira, cuando volvás, ya no se te va a sacar, no se te va a sacar tu vejiga, te avisa. Esto no es chico. No va a dar tiempo, no puedo ya está todo lo demás. Si le digo que no vamos a viajar, no me va a largar a terminar conmigo. Y no. Así se puede decir, llevándola a su dama, a conocer el sitio de comer, la playa, la plata bien. Cuando ni siquiera tardó 15 días, se quedó por su mes y medio. Ya cuando llegó, pálido era papel. ¿Cómo va a ser irresponsable? Ahora haceme lo que quieras, hermano. No da la vejiga. Ahí vino la esposa, los hijos, todo. La otra consejita nunca apareció, entonces agarró afuera la vejiga y le dije, ¿te parece que saqué la vejiga y le puse lo que era la piel, hacía sus dilataciones? Ese fue el que más duró, 8 meses y medio, casi 9 meses. Entonces, no es que se pura mentira. Bueno, pero uno espera a que vivan mejor, por lo menos ganamos 9 meses viviendo bien. Y porque no le hacían transfusiones de sangre, mes a mes dilataba y que cambiábamos las bolsas, y que podía comprarse. Bueno, decía
acabó la vida. Bueno, sigamos. Ya, bueno, ¿cómo vamos a saber si esa vejiga se puede extirpar o no se puede extirpar? Mediante el acto manual. Entonces, ¿qué hacemos? Si yo veo ya y palpo en mi fogata una vejiga, les decía yo, ya me preocupo, pongo así, mierda, este sí se comía. Pero ¿cómo saber si es operable o es inoperable? En caso de la mujer, el contacto vaginal bajo sedación, y comienzo a manipular la vejiga. Si la vejiga se mueve, se extingue. Pero si no se mueve, no hay manera de sacar la vejiga. Con eso es chao. En el hombre hay que hacer el tacto rectal y hacer lo mismo. Bajo sedación, tratar de ver si se mueve la vejiga, entonces uno puede extirpar la vejiga. Entonces, lógicamente, jóvenes, la gran mayoría sí se puede. ¿Por qué? Porque uno va acompañando y los pacientes, algunos son reacios a la cirugía, a no ser de esos que vengan ya de los quintos apurados después de tanto tiempo, pero alguien ha debido tratar a este paciente para que llegue con una vejiga inoperable vivo. Imagínense la cantidad de sangre que se pierde al tener que estar en manos de un médico que le ha hecho tanta transfusión para que llegue a ese estado. ¿Están entendiendo? Porque si cuando llegan y no se mueven, generalmente ya están sentidos por eso. Ya la tapa mano, todo terminado de la patología y bueno, no se puede sacar y no se pudo nomás y hasta ahí llegó el problema. Sigamos. ¿Qué vamos a ver en el hemograma? Por supuesto que anemia, ¿no es cierto? Tanto ninguno supresión y anemia en caso de afección de la médula ósea por la enfermedad y las metástasis. En la gammagrafía ósea se van a ver, fíjense, las metástasis del cáncer vesical. Ayuda a mostrar metástasis cancerígenas a los huesos. O sea, el cáncer de vejiga es agresivo y maldito, joven. Agresivo quiere decir que avanza rápidamente y envía su metástasis rápidamente. No hay un cáncer de vejiga que sea benigno. La mayoría son malignos. En el examen general de orina, hematuria macroscópica, puede haber presencia de piuria, una vez, orina turbia, densidad urinaria elevada y el sedimento sobre el cruz. Azoemia cuando hay obstrucción ureteral. ¿Qué es la azoemia? La señorita de lentes, a ver. De esta vida, usted que está hablando, la de blusa oscura. Usted, no, le estoy preguntando, yo sé que está conversando y la veo conversar bonito desde acá. ¿Qué? Ya, pero ¿qué es la azoemia? Azoemia. Sigue conversando. Cuando sube la creatinina, los compuestos nitrogenados prácticamente aumentan en la sangre, lógicamente produce intoxicación metabólica. Y el paciente comienza a variar, a dar incoherencias, quiere decir que la creatinina está subiendo y subiendo y está prontito para ir al cuerpo. Aquí está la citología urinaria. Existe gran número de células exfoliadas del ureterio normal y maligno. Las características citológicas del carcinoma ureterial están bien definidas. Las alteraciones en la relación núcleo-citoplasma y en la morfología nuclear son núcleos con membranas irregulares e hipercromáticos. Todo esto, jóvenes, les reitero nuevamente, no es para cualquier laboratorista de cualquier laboratorio. Tiene que ser un citólogo, que es una especialidad dentro de la rama de los que manejan el laboratorio. No es necesario que sea necesariamente un médico, bioquímico, pero
Fíjense, aquí está la imagenología. Esta es una cistografía con una sonda. Aquí está el tumor vesical, que puede ser extirpado, puede ser operable, claro que sí. Tenemos otra cistografía con otro tumor vesical operable. Vamos a ver, fíjense acá, ya esta es una gran masa tumoral, esta es una gran masa tumoral que muchas veces cuando no se puede haber situaciones heroicas, entre comillas, donde nosotros podemos hacer una cistectomía parcial. Podemos sacar la mitad de la vejiga, podemos, para dejarle pedacitos de vejiga. Cuando hay cierta esperanza, por ejemplo, en este caso, podríamos ver si nosotros podríamos liberar esto y dejar un buen pedazo de vejiga circular. Queda con un pedacito de vejiga. Pero no garantizamos que no se regenere cáncer en las otras paredes de la vejiga. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes de lo que les hablaba? El cáncer de vejiga nunca, jamás va a ir al riñón. Pero el cáncer de vía excretora de la pelvis renal puede descender al ureter, puede descender a la vejiga. Claro que sí. Claro que sí. La tomografía y la resonancia es muy útil cuando hay sospecha de metástasis a otros órganos, cuando hay una diseminación embrionaria orgánica y para determinar la localización de los carcinomas en el tracto urinario. La tomografía y la resonancia. Más nosotros, la resonancia en el Hospital San Juan de Dios, donde vemos mucho de esta patología, veíamos, ya no voy a ver más. Entonces, más utilizamos la tomografía por el costo que representa a los pacientes. La resonancia de estudio mucho suficiente con una tomografía porque teníamos a mano, teníamos cistoscopía, teníamos una enteroscopía suficiente para hacer nuestro diagnóstico sin tener que gastar exorbitantes sumas de dinero. Porque de eso se trata, de sobrevivir y de Hospital San Juan de Dios hacer una buena medicina con lo poco que contamos. Y lógicamente, los años le van enseñando. Fíjense, aquí tenemos esta es una ecografía con un tumor de vejiga. Clarín encuentra la vejiga, esto se resuelve por vía endoscópica. Aquí tenemos la vejiga con un tumor vesical más grande. Aquí está la tomografía, aquí está, fíjense, esta es la imagen tumoral, y aquí está en la urografía excretora, aquí están los riñones por contraste, fíjense, el cáliz, el infundíbulo, la pelvis, el ureter, viene el ureter por acá, baja por acá, el otro lado está por acá la pelvis, el ureter, llega hasta la vejiga. Todo lo blanquito es vejiga sana, sin compromiso tumoral. Todo esto es el cáncer de vejiga, tumor grave. Infiltración parietal según la ecografía, fíjense, la imagen tumoral pero bien tomadita ecográficamente. La cistoretroscopía y la biopsia son de gran utilidad para el diagnóstico y estadificación inicial del cáncer de vejiga. Estadificación significa saber hasta dónde llega lo que les decía la raíz, hasta dónde compromete la muscular superficial o ya compromete la muscular profunda o tal vez ya pasó a ser rosa y el estadio, hemos dicho que hasta el estadio 2 hasta el estadio se cura el cáncer. Estadio 3, nada que ver. Poco específica para lesiones de bajo grado, en caso de lesiones de alto grado, está mejor prueba. La cistoscopía fluorescente es la partecita, grábensela. La cistoscopía fluorescente sirve para mejorar la detección de lesiones vasculares. ¿Qué quiere decir esto? Para que vean cómo la medicina ha ido avanzando a grandes pasos. Cuando yo hacía la especialidad, yo veía un cáncer de vejiga pequeño, entonces yo sabía que tenía que la pared, la vejiga tiene sus partes. La
pared superior, piso, pared lateral derecha, pared lateral izquierda, el fondo que tiene la cúpula. Y se toma el trígono como zona, área pretrigonal y retrotrigonal. Eso ya para la especialidad. Entonces, nosotros, ¿yo qué tenía que hacer? Cuando veía un cáncer de vejiga, sacaba un pedacito, hacía la biopsia y buscaba en las otras paredes de la vejiga. Y buscaba diferentes frasquitos. Ponía PLD, pared lateral derecha. Fondo, entonces, en diferentes frascos yo de la vejiga sacaba unos pedacitos con una, se llama pinza de yacaré. Tiene la boca como de un yacaré. Entonces, vos apretas la mucosa y te rajas, sacas un pedazo de la mucosa y lo pones en el frasquito y vas, eso se hace bajo anestesia, no van a pensar que se hace vivo, ¿no? Entonces se hace bajo anestesia. ¿Por qué? Porque antes hacíamos un mapeamiento, como quieran llamar, de toda la vejiga por dentro, para saber si había células cancerosas implantadas. Si aquí parecía limpiecito, y allá parece limpio, yo tenía que sacar un pedazo de esa manera, al azar, decirle, en la pared lateral derecha no hay imagen tumoral, no se detecta células cancerosas, pero era una manera de hacer una detección temprana de un cáncer de vejiga, si ese cáncer ya había células implantadas en otra parte de la vejiga. Más aún si nosotros encontrábamos dentro de la vejiga alguna zona hiperémica. Hiperémica quiere decir, para que me entiendan, media coloradita, media rojiza, diferente a la mucosa natural. Entonces de ahí mismo sacábamos nosotros la muerte. En cambio, hoy en día, ya la medicina moderna tiene la cistoscopía fluorescente. Quiere decir que yo agarro a este cristiano, meto el cistoscopio y le inyecto dentro de la vejiga un líquido que es morado, medio morado, no es azul tampoco, es azul y morado. Entonces se le inyecta y se le deja, por lo menos unos 15 minutos él anda caminando, tranquilo, a los 15 minutos, echarle exposición ginecológica, agarro, le meto el cistoscopio y veo la vejiga más o menos de este color, un poquito más clarita, sí, este es un azul oscuro, más o menos así. Entonces, cuando dentro de este azul, si ustedes imaginan, ven cambios de color notorios, son las zonas más sospechosas donde está prácticamente localizado el cáncer. A eso se refiere la fluoroscopía, la cistoscopía fluorescente. ¿Por qué? Porque para hacer cistoscopía nosotros metemos el cistoscopio, que es una luz. Entonces, la luz ilumina el sector donde yo estoy viendo. Entonces, esa luz hace que haya cambio de color en la zona sospechosa. Por eso, cistoscopía fluorescente sirve para la detección del cáncer. Con esto se acabó. Ya las biopsias escalonadas que hacíamos nosotros, ya no se hace más. Solamente utilizamos este líquido, que es una maravilla, y evita, por supuesto, una serie de molestias para el paciente. Aquí está la visualización directa de las lesiones. Aquí está, por ejemplo, la uretra. Entro y miro con el hay cistoscopio flexible. Este es un cistoscopio flexible que, mire, ilumina, está buscando la puntita, lo hace para acá, para donde uno le da la gana. Y este es el cistoscopio rígido, que mira, ilumina y ve la zona donde está localizado el cáncer de vejiga. La inmunohistoquímica nos ayuda a la detección de proteína específica en orina para el cáncer vesical. El BTA y el NMP22 son marcadores citogenéticos en el núcleo. Nos ayudan a la identificación del antígeno de Lewis en las células ureteriales, o sea, el antígeno de Lewis o otro marcador tumoral, y por supuesto también los genes supresores del P53.
Los marcadores tumorales, porque ustedes se sepan dos, para mí es suficiente, pero tienen que saber que existen marcadores tumorales para el cáncer de vejiga, para el cáncer de próstata, un marcador tumoral, ¿cuál es? El PSA. Para el cáncer de testículo existen marcadores tumorales, ¿se acuerdan cuáles son? ¿Cuál? No escucho. La gonadotrofina coriónica, la alfa-metoproteína y la deshidrogenasa láctica. Pero tienen que saber, no van a pasar si no saben marcadores, porque eso me daría vergüenza. Ustedes lleguen allá internado y les pregunten, ¿hay marcadores? No sé. ¿Quién fue tu profesor? El doctor Alcázar. ¿Quién fue ese burro que no te enseñó? El doctor Alcázar fue mi docente ya. Estamos enseñando, ¿no es cierto? Que no lean, que no reposen. Bueno, tratamiento, fíjense. Ya entramos a la parte más bonita. ¿Qué es la BCG? ¿Cómo? Para tu, ¿qué es BCG? Bacilo de Carbetigran, pues. Ya. Entonces, el bacilo se utiliza la BCG, hay la quimioterapia y la radioterapia. Cuando yo llegué a la especialidad, a hacer la especialidad, había un gran, pero gran urologo a nivel mundial, el doctor Miguel Pouch, que fue compañero de especialidad de residencia del doctor Gutiérrez, que fue mi jefe, que hizo el hospital de clínicas en Brasil. Yo llegué y este médico había llegado de hacer una especialidad de Harvard. Y lógicamente, él estaba haciendo un trabajo de investigación para el tratamiento del cáncer de vejiga. Y este médico había comenzado sus primeras armas, su primer trabajo en el hospital donde yo estaba haciendo la especialidad, el hospital Servidor Público Estadual Francisco Antonio Oliveira, así se llama. Y entonces, este doctor estaba haciendo un tratamiento utilizando una serie de sustancias quimioterápicas para el control del cáncer. Decíamos descubierto, miren cómo está desapareciendo, miren cómo esta imagen así comenzó el cáncer. Comenzamos aquí a hacer la aplicación de este cóctel de sustancias quimioterápicas y miren cómo está desaparición del cáncer. Uno con la boca abierta, yo desde Galindo, que es mi primer charla fue de él, con la boca abierta. Cuando desapareció el cáncer, encontraba con imagen. A los 6 meses volvió. Queridos amigos, todo lo que les dije no sirve para nada. ¿Por qué? Porque en los primeros estadios, las primeras aplicaciones mejoran, pero después al tiempito brotan con mayor intensidad del cáncer. Entonces, ya él comenzó a utilizar la BCG. ¿Por qué? Porque la BCG se fabrica en el Instituto Butantan de Brasil, São Paulo. Y aquí yo utilicé BCG aplicando a la vejiga en pacientes menonitas y otros pacientes con cáncer. Y cada ampolla se llamaba Inmusis. Costaba 1.500 bolivianos cada ampolla. Y la BCG del Brasil salía $2. ¿Se dan cuenta la diferencia abismal de precio entre uno y otro? Y la de Argentina, y fabricaban también en Argentina. Ahora desapareció la BCG, aquí no trae más, prácticamente con el gobierno que ha tenido en nuestro país, prácticamente que va a haber de nada, ¿no? Entonces, cualquier tratamiento que uno quiera, que la familia vaya a Brasil, consigue una
cajita con hielo, tráigame toda la BCG que usted pueda, avance, compra, todo lo que tratan de Brasil, traen BCG para acá. Pero bueno, vamos a hablar después, porque lo que quiero decir es que no era lo mismo para mí manipular la BCG de Brasil con el Impulsis. Yo manipulaba el Impulsis, les colocaba a los pacientes en la vejiga, una cada semana. Entonces, hacía las aplicaciones y tranquilo, me ponía mi barbijo, mi gorrito y no pasaba nada. Pero cuando manipulaba la BCG del Instituto Butantan, parecía que me hubiese pasado un chicotazo, un cimbrón toda mi frente, toda la parte donde no cubría el gorro era colorado, toda la parte donde no estaba cubierta era una irritación dentro, pero no solamente conmigo, la irritación de la piel era con todo que manipulaba. Entonces aprendí lo que teníamos que yo me ponía un mandil y encima del mandil me ponía otro de papel más para manipular. Aprendí. Entonces me ponía barbijo, mis lentes, me ponía esparadrapo, mi gorro hasta acá, pero bien cubierto hasta mis orejas. Había unos gorros de mujer que usaban esto y venían hasta acá, para el cabello largo y porque el recorrido. Yo tenía de esos gorros, y tengo todavía, porque manipulaba esta vez que tenía que aplicar una olla semanal durante un mes y medio, son 6 semanas, para las 6 semanas hacer cada 15 días durante 3 meses y luego ir alargando las aplicaciones de BCG. Muy buenos resultados, muy buenos resultados. Pero, imagínense, a ver, pregunto. Yo no operaba a esta señorita, le hacía un corte en la vejiga y tenía que aplicarle BCG. La BCG son bacilos vivos de la vacuna contra la tuberculosis, ¿no es cierto? Son vivos, son liofilizados pero vivos. ¿Qué pasa si yo le coloco dentro de la vejiga a esta señorita sin tomar mis precauciones? ¿Cuáles eran las precauciones? Le metía yo el cistoscopio y garantizaba, lo veía yo, quería ver que esté completamente cicatrizado el lugar donde le había sacado el tumor de vejiga. Porque si hay una pequeña herida, una pequeña lesión, por ahí se entran los bacilos, entran al torrente sanguíneo, diseminan para todos lados, el aire de toda la casa en Palmazón. Hemos tomado precaución. ¿Y qué otro cuidado tenía que tener? Señorita o señor, prohibido orinar en la taza donde orinan toda la gente que vive en su casa. Váyase usted a orinar un baño más lejos. Cada que orine, lavandina con agua. Entonces usted orina, inmediatamente echa lavandina con agua para luego descargar. ¿Por qué? Y ojo, aléjese de si hay personas mayores. ¿Por qué? Porque al orinar, orina y comienzan. Son vivos, ¿cierto? Bacilos de Carmética eran vivos. Si pasa algún viejito y aspira o entra, hay posibilidad de encontrar una tuberculosis, ¿cierto? Entonces, había que tomar todas las precauciones para las instilaciones. Era un trabajo muy bonito, hice unos trabajos en congresos, aquí a nivel nacional. ¿Por qué? Porque había mucha casuística de lo que pasa con los menonitas, ¿no? Bueno, ahora ya como ha crecido tanto Santa Cruz, apareció tanto urólogo, no sé, ya menos casos no tiene. Ya, pero también se puede hacer quimioterapia y se puede hacer radioterapia. Aquí es el tratamiento quirúrgico, con el resectoscopio se va sacando en pedazos el cáncer. Se puede hacer una cistectomía parcial, aquí está la vejiga, aquí están los dos ureteres abocados al intestino. Aquí, y se puede hacer una cistectomía radical.
La cistectomía radical, ya saben que los dos ureteres se hacen, aquí está, lo llevaron al intestino, pero en la cistectomía radical o se lleva al intestino o se lleva a la piel, no hay nombre. Estas son las etapas, ¿no? El carcinoma ureteral y de la pelvis renal. Estamos hablando ya del cáncer, tumor de esclerótica, ¿no es cierto? Aspecto general, corresponde a 4% de los tumores uroteliales multicéntricos con una edad de presentación de 65 años con una relación hombre-mujer de 4 a 1. Los pacientes con carcinoma simple del tracto superior tienen riesgo de desarrollar carcinoma de vejiga y contralateral del tracto superior. Quiere decir que, lo que le acabo de decir, el cáncer de vía excretora, con una práctica les mostré una cistoscopía de un cáncer de vía excretora a un grupo que realizamos la práctica, ¿se acuerdan? Entonces, mañana le van a hacer recuerdo que les muestre esas mismas imágenes que les mostré a mis compañeros. Un tumor de vía excretora, la cistoscopía, mañana y vamos a ver todas, que si yo les paso las imágenes jóvenes, ustedes van a ver, pero no van a saber que también, entonces necesito yo mostrar. Entonces mañana en la práctica, a partir de mañana, vamos a comenzar a ver todas estas imágenes. La etiología, factores predisponentes, el hábito fumar y la exposición a tintes, solventes industriales, uso de ciclofosfamida, la nefropatía de los materiales del uso de Tolostras. Este es el Tolostras, que es un agente contraste previamente utilizado para la pirografía del tronco. Esto proporcionó en su tiempo mucho tumor de vía excretora. Patología, el 90% son carcinomas de células transicionales, los tumores de vía excretora. De 7 a 15% son epidermoides, y el adenocarcinoma patrón papilar solo de Bechdel presenta tumores mesodérmicos y existe una diseminación a partir de las estructuras continuas, o sea, renal, ovario o cervicuterino. Todos estos tumores son agresivos. ¿Por qué? Porque están viniendo de arriba y se van implantando para abajo y van dejando, si me permite la expresión, semilla por donde transita la orina que está contaminada con estas células cancerosas. En la esterilización tenemos el tumor primario, no puede valorar el tumor primario porque es pequeño. T0, no hay prueba de tumor primario. TEA, carcinoma papilar linfático. No les voy a preguntar, jóvenes, esto, ¿por qué? Porque se van a chipar. Esto no les voy a preguntar, solamente me interesa lo del cáncer de vejiga. Esa identificación se la van a aprender esto. Síntomas, tenemos la macrohematuria, hematuria macroscópica, dolor en el flanco, síntomas significativos de visión, sensación de masa en el flanco, debido a hidronefrosis o la propia masa tumoral. ¿Qué quiere decir? Si es un tumor que está dentro del ureter, dificulta el paso de la orina, ¿no es cierto? ¿Puede obstruir? Sí. Si obstruye, ocasiona ¿qué? Hidronefrosis. En el laboratorio hay hematuria, piuria, valores elevados de enzimas hepáticas debido a metástasis al hígado, células exfoliadas en el sedimento urinario, aumento del antígeno carcinoembrionario que es específico para tumores uroteliales. Anoten, porque si se me ocurre preguntar, pero no saben, el aumento del antígeno carcinoembrionario es específico para tumores uroteliales. Subraya, porque si se me ocurre. De falso verdadero. Vemos aquí, fíjese, esta imagen tumoral en la urografía. En pelvis, defectos de... ¿Qué se ve en la pelvis? Defectos de represión, dilatación pirocalicial, obliteración y amputación de los cálices, hidronefrosis, disminución de la expresión de contraste ureteral, hidronefrosis e hidroureter. Aquí se ve la pelvis bonita, ¿no es cierto? Pero fíjense, aquí hay un cierto compromiso del cáliz
el cáliz medio no se va a implantar. Entonces, pero este tumor, fíjense, este contraste es sano, esta vejiga es sana, todo esto está comprometido con un cáncer. En cuanto a la imagenología de este tipo de tumores, nos sirve de mucho el ureteroscopio. El ureteroscopio hoy en día para nosotros es prácticamente imprescindible para el diagnóstico de este tipo de tumores. ¿Se puede utilizar la ecografía? Por supuesto que sí, cuando son grandes. La tomografía detecta invasión local o regional. La resonancia magnética también sirve para la detección de este tumor, por supuesto. La citología urinaria es muy, pero muy importante para detectar las células cancerosas. Sí se debe hacer. Y la endoscopía ureteral para obtener la biopsia y detectar lesiones histológicas. O sea, el ureteroscopio, yo introduzco por el pene, llego a la vejiga y me puedo ir hasta donde me da la gana. Si quiero, yo llego hasta la uretera, hasta la pelvis, y me entro al riñón, y si quiero me entro hasta el cáliz, hasta el ejecutivo. Así es la maravilla de este aparato que se llama ureteroscopio flexible, usado muy frecuentemente hoy en día para la cirugía. El tratamiento, fíjense, les voy a mostrar estas imágenes el día sábado que va a haber la clase de imagenología. Una consulta, doctor, perdón que lo corte. ¿El ureteroscopio es lo mismo que la endoscopía? Perdón. Se hace endoscopía con el ureteroscopio. Es lo mismo. Es lo mismo. Gracias. Hay el cistoscopio flexible. Cistoscopio flexible y cistoscopio rígido para ver cistoscopía, para ver la vejiga. Ureteroscopía rígida para ver el ureteroscopio. Esto está el ureter. Ureteroscopio flexible, con el flexible recorro todo el ureter, llego hasta la pelvis renal y me voy dentro del riñón también, lo que no puedo hacer con el rígido. Entonces, la cirugía, la nefroureterectomía radical es que saco el riñón sin cortar la pelvis ni el ureter. Saco el riñón, libero el ureter y el riñón lo dejo acá. Cierro, hago una incisión de palo de golf y termino, lo saco el riñón por acá y termino de sacar el ureter y su implantación este pedacito de vejiga. Entonces, cuando hay un tumor, este es el tratamiento. Ahora ustedes dirán, doctor, y si el paciente tiene un solo riñón, si saco todo, lo mato. Entonces, ahí hay variable. Entonces, se hace la ureterectomía parcial, o sea, con el ureteroscopio. A ver, imagínense, yo entro con el ureteroscopio y lo detecto aquí algo. Entonces, saco este pedazo y anastomoso, hago una anastomosis terminal del ureter. Porque hay un solo riñón, no hay más. Ese es mi tratamiento. Ahora, ¿hay alta probabilidad de que regenere o aparezca en otro lado? Por supuesto que sí. Si yo veo que aparece el tumor en el tercio inferior del ureter, entonces corto el ureter y hago un reimplante ureteral, neoimplante ureteral en la vejiga. Eso se lo voy a mostrar cuando veamos trasplante renal. Y la quimioterapia mediante catéteres ureterales o con doble J como la mitomicina C. O sea, la mitomicina se utiliza cuando hemos hecho una resección endoscópica de algún tumor de vía excretora, digamos, del riñón o del ureter, y con el mismo ureter llego hasta arriba del riñón y allá en el riñón largo la mitomicina para que vaya desde arriba, entre comillas, bañándome, o sea, impregnando toda la vía excretora del riñón hasta abajo. Colorín colorado, este cuento se acabó. El día jueves, jóvenes, vamos a avanzar. Síganme la luz, por favor, jóvenes. El día jueves vamos a avanzar hiperplasia portátil.
el día sábado a las 7 de la mañana